Hola, buenos días. Aquí estamos con el alto auspicio de Fresco de Quizás, rico, barato, saludable y antiimperialista en este jueves 9 de abril. Sí, si no me equivoco, es 9 de abril hoy. Quiero empezar el programa de hoy, dedicar el primer bloque del programa de hoy, Sopa de Piedras, para un tema que es fundamental, un tema que es muy grave, si es que las cosas pueden ir a peor. Yo muchas veces pienso, no, esto es lo peor, nada puede ir a peor. Y cada día me sorprendo más de que las cosas pueden ir a peor. Quiero dedicarle este primer bloque de mi programa a contarles quién es el nuevo ministro de Salud. Algunos de los políticos se han llevado su crítica, como Carlos Mesa, por ejemplo, y critico frontalmente a Carlos Mesa, ¿no? Su crítica es, bueno, que cambien al ministro de Salud en plena crisis sanitaria es un mal signo, cuando Carlos Mesa sabe perfectamente todo esto que voy a comentarles. El señor Marcelo Navajas. ¿Quién es el señor Marcelo Navajas? El señor Marcelo Navajas viene de una familia de médicos. Su papá se llamaba Marcelo Navajas también y su papá fue ministro de Salud de la dictadura de Banzer. Pero bueno, una no tiene por qué cargar con la cosa de los papás, lo que ha hecho tu mamá, tu papá, tu primo tío, tu vecino, tu padrino, tampoco es tu culpa. Pero en el caso de la medicina hay un elemento muy importante, que es esa tradición hereditaria. En estas sociedades clasistas y patriarcales, especialmente en el caso de militares, en el caso de médicos, la profesión se hereda con toda la carga clasista, con toda la carga de privilegio. Marcelo Navajas, que es el actual ministro de Salud, nombrado ayer fresquito, de fresquito no tiene nada, es hijo de su papá, que era médico y que se llamaba también Marcelo Navajas. Cocina, lava, sacude y hace manta. También sabe ordeñar. Estamos queriendo usar de fondo esta canción sobre una niña pobre que le pide a un médico que cure a su madre. Esta canción de Horacio Guaraní, ustedes me dirán setentera, pero es que me hizo mucho recuerdo como su padre fue famoso en los años 70. Eso bueno, pero no es lo peor. El señor Marcelo Navajas es dueño. Y díganme que lo estoy difamando. Acúsenme de lo que quieran. Porque esto es muy difícil de probar. Pero el señor Marcelo Navajas, atención, es dueño de las clínicas Virgen de la Asunción, de la clínica 6 de agosto y de la clínica Clavijo. Todo un sistema privado de salud. Es un sistema además carísimo. El señor Marcelo Navajas viene de el modelo exitoso, entre comillas, de la conversión de la salud privada en un gran negocio. Por esa razón, Marcelo Navajas es ideológicamente enemigo de la comprensión de la salud como un derecho, porque o entiendes la salud como un negocio o entiendes la salud como un derecho. El actual ministro de Salud entiende la salud como un negocio. Es propietario de 3 clínicas, las más caras
y las más afamadas de la ciudad de La Paz. Además de eso, según algunos datos, estas clínicas fueron originalmente de la familia Asbun y luego pasaron a propiedad del señor Clavijo. Fue muchos años médico oficial de la embajada norteamericana. ¿Es eso un dato jodido en el currículum? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque la embajada norteamericana no nombra un médico de cabecera al azar. Porque ser médico de la embajada norteamericana hay una opción ideológica, hay una opción política, hay una opción... fue médico de la embajada norteamericana. De ahí viene su gancho con este gobierno. Aquel que al morir dejará a mi padre y yo lo guardo como... Los datos oficiales sobre este médico, seguramente los medios de comunicación dirán neumólogo, especializado en Francia, con ese barniz colonial de un hombre de mucho prestigio. Este señor, Marcelo Navajas, actual ministro de Salud, es además, como lo fue ya su padre, miembro del Opus Dei. El Opus Dei es una secta, es una logia, ahorita vamos a leer un poco de su historia, que forma parte de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no es una única y monolítica, sino que la Iglesia Católica tiene una composición compleja, hay diferentes alas y diferentes tendencias, y el Opus Dei dentro de la Iglesia Católica, que llegó con Juan Pablo II a controlar inclusive el Vaticano, es de todas las composiciones de la Iglesia Católica, la composición más misógina, más patriarcal. La idea del Opus Dei es un grupo de élite para llegar al poder y controlar el poder. Marcelo Navajas pertenece a ese circuito. Repito, un hombre de la tradición familiar de ser médico, es un hijo de papá, de la tradición de la comprensión de la salud como un negocio y no como un derecho, y además miembro del Opus Dei y propietario de 3 clínicas privadas. ¿Ustedes creen que un ministro con esas características se va a preocupar de las condiciones del hospital de Sica Sica? Que no deben saber ni dónde está Sica Sica. ¿Ustedes creen que un hombre con ese perfil y esas características le va a preocupar la salud y el peligro epidemiológico que significa y que representa un campo de concentración nazi como el que se ha montado en la frontera Bolivia-Chile? Porque ahí hay un peligro de salud, no solo un problema ideológico, hay un problema de salud. ¿Ustedes creen que un médico propietario de 3 clínicas afamadas, que son un negocio millonario, multimillonario, va a exigir al sistema privado de salud que ponga sus camas, que ponga sus unidades de terapia intensiva al servicio público por el lapso que dura la emergencia de la pandemia? Les aseguro que no. Les aseguro que no. El anterior ministro de Salud, que era Aníbal Cruz, expresidente del Colegio Médico, era más bien un arribista. Venía de abajo, arribista hacia arriba,
pero tenía una relación mucho más directa con el sistema público de salud. Marcelo Navajas viene de la élite, de la élite, de la élite, a cuidar los privilegios del sistema privado de salud. Ojo con eso, ojo con eso. Quiero leerles pues alguna información de por qué políticamente la presidenta ha decidido cambiar en medio de una crisis sanitaria al ministro de Salud. Dice así: esto lo he recibido, por supuesto que no tengo acceso a verificarlo, pero lo transmito porque se me hace que tiene mucho sentido. Dice: aquí la verdad de la renuncia del exministro de Salud, Aníbal Cruz, que saldrá pronto. Todo se debe a un conflicto interno entre el ala radical del gobierno de Áñez, Murillo y Foronda y el ala conciliadora comandada por Óscar Ortiz. La cosa es que Aníbal Cruz es del ala conciliadora de Ortiz y este señor se rehusó a intervenir los sedes de Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca. Los sedes dependen de las gobernaciones. Los sedes dependen de las gobernaciones. Si tú eres un gobierno autonomista, tienes que respetar las autonomías departamentales de las gobernaciones. Si tú eres un gobierno dictatorial que quiere concentrar la mayor cantidad de poder, te vas a saltar todo, no solo las autonomías, sino todo. Entonces, ahí está la madre del cordero. Continúo leyendo. Entonces, Aníbal Cruz se rehusó a intervenir los sedes de Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca. No se olviden que en Santa Cruz está el doctor Urenda, que se ha convertido en una voz alterna a la voz gubernamental en torno al coronavirus. Parece ser que sea el hombre que está más cerca de dar datos confiables a la sociedad, que está más cerca de decir la verdad del número de contagiados y de las condiciones precarias y del número de muertos que podemos y muertas que podemos esperar, y se convirtió en una voz alterna. Imagínense que lo han sacado al doctor Aníbal Cruz porque no se atrevía a intervenir esos sedes. Continúo leyendo esto porque esto es grave. Aníbal Cruz les dijo que eso provocará más conflictos, a lo que Murillo y Foronda le dijeron que si se rehúsa lo cambiarán y pondrán a alguien de más confianza y más capaz. Esto le molestó a Cruz y por eso emitió su renuncia en plena crisis sanitaria. Antes de irse, les dijo que no pueden estar militarizando todo y metiendo presos a todos porque esto va a estallar y los contagios van a crecer mucho más entre policías y las Fuerzas Armadas. Pero Murillo y Foronda no hicieron caso y lo despidieron. Murillo, todos sabemos que Murillo es el ministro de gobierno. ¿Pero quién es Foronda? Foronda es el enviado de la embajada norteamericana en el Palacio de Gobierno. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Así de grave. Así de grave. Continúo leyendo esto. Entonces, Foronda habló con Áñez y le dijo: yo conozco a alguien de confianza, y por eso llamó a este nuevo médico, Marcelo Navajas, quien, como ya saben, es el ex médico de la embajada estadounidense y es amigo cercano de Foronda. En pocas palabras, todo es crisis en el gobierno de Áñez. Bueno, en fin, eso no me interesa. Es muy grave, porque hemos ido de Guatemala, Aníbal Cruz, un médico, expresidente del Colegio Médico, que conoce el sistema de salud, a la élite del Opus Dei de la medicina privada en Bolivia. De Guatemala a Guatepeor. Si esto fuera poco, el señor Marcelo Navajas tiene una sentencia, déjenme buscarla porque no la estoy encontrando. Tiene una sentencia judicial que ayer ha sido publicada.
Dice así, vamos un minutito a la música, Yoli. Apenas soy un niño y me doy cuenta, usted no puede ir pues la tormenta amenaza negar todo el camino. Aquí vamos, ocurrió en agosto del 2007. Nuevo ministro de Salud fue sentenciado a 5 años por falsificación y estafa a un enfermo terminal. El 7 de enero del 2001, Nelly Hurtado, viuda de Carazzas, entregó la suma de $10,960 a Marcelo Navajas Salinas para que éste adquiera medicamentos en la República de Chile para el tratamiento de su esposo Walter Carazzas Callao. Cuando esos medicamentos fueron traídos al país, Marcelo Navajas entregó una nota de venta a la familia de Walter Carazzas Callao que no cumplía con los requisitos formales de validez y con la indicación de haberse adquirido los medicamentos en la congregación Verbo Divino por un precio que no correspondía a la suma de dinero entregado al inicio. Estoy leyendo esto. Walter Carazzas Callao se hallaba internado en una clínica de propiedad del padre del actual ministro Navajas Salinas, donde se le diagnosticó cáncer ganglionar, prescribiéndole un tratamiento con un medicamento llamado Matera, MATHERA, que no se encontraba a la venta en Bolivia, por lo que la familia del paciente acordó con Marcelo Navajas el viaje de este a la República de Chile para su adquisición. Navajas Salinas viaja a la República de Chile el 7 de febrero del 2001, registrándose la compra de los medicamentos el 8 del mismo mes, y luego retornó a Bolivia y entregó el fármaco a la familia Walter Carazzas Callao, dando inicio al tratamiento por orden médico, pese a que la familia observó que el medicamento estaba sobreetiquetado en la fecha de expiración. Esto es un caso penal que pesa sobre el actual ministro de Salud, dueño de 3 clínicas, integrante del Opus Dei, de la élite del sistema de salud privado, racista, clasista y excluyente, y además vinculado a la embajada norteamericana. Sigo leyendo. Ante la exigencia de un recibo por la compra de los medicamentos por parte de Nelly Hurtado, viuda de Carazzas, Marcelo Navajas Salinas le entregó uno correspondiente a la congregación Verbo Divino, manifestando que aquellas medicinas fueron adquiridas con la ayuda de esta institución por un monto de 5.722.000 pesos chilenos, siendo que después de ello Hurtado exigió le fuera entregada la factura oficial. Tal documento, recibo, fue desmentido por la declaración del superior provincial de la congregación Verbo Divino, quien señaló que el mismo era falso, mientras que su papelería no coincidía con la de esa institución. Posteriormente, Navajas Salinas entregó una fotocopia legalizada de una factura obtenida supuestamente por Luis Alberto Orlandi, con el advertido de que aún quedaba pendiente la entrega de una segunda factura por el costo de 3 cajas de 100, documento que en base a declaración de Luis Alberto Orlandi es inexistente. La mentada fotocopia fue legalizada por el notario 10º de Santiago de Chile, Sergio Rodríguez Garcés, de lo cual se estableció que la compra de los medicamentos fue realizada por un monto de 4.277.370 pesos chilenos, suma que no cubre con los dineros que le fueron entregados a Marcelo Navajas. En fecha 28 de agosto del 2007, escuchen esto, por favor, para que no digan, se está especulando, qué sé yo. Puede que vaya a lavar el currículum, pero esto está ya sentenciado. En fecha 28 de agosto del 2007, hace más de 10 años, el Tribunal Segundo de Sentencia de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz declaró por unanimidad que Marcelo Navajas Salinas era autor de la comisión de los delitos de falsificación en documento privado, uso de instrumento falsificado y estafa, imponiéndole 5 años de reclusión en el penal de San Pedro. Esta sentencia fue apelada y posteriormente recurrida en casación, conociéndose como última resolución pública el Auto Supremo 322/2013, que dispone que deje sin efecto el auto de vista que ratificaba la sentencia y que la Sala Penal Tercera emita nueva resolución respecto de la sentencia apelada.
Son cosas muy sucias, son cosas muy turbias, son cosas que pasan en la medicina privada todos los días, todos los días. Las clínicas privadas en Bolivia son un territorio fuera de ley. Son un territorio fuera de ley, donde te sacan la plata de todos los rincones que tengas. Y no es que prestan un gran servicio, un buen servicio, ni cosa por el estilo. De ahí viene el nuevo ministro de Salud. No es que a mí Aníbal Cruz me parecía maravilloso, ni cosa por el estilo, mucho menos que yo considere que los... mucho menos que yo considere que los o las ministras de salud del gobierno de Evo Morales eran buenos, eran patéticos. No ha habido un buen ministro de salud en años en este país, pero francamente creo que en una situación de crisis sanitaria como esta, donde van a haber cualquier cantidad de donaciones vía Ministerio de Salud, donde debería haber una política más pública que afecte los intereses del sistema privado de salud. Yo no sé, Marcelo Navajas ya es millonario. No sé si saldrá ultramillonario de esta crisis. No sé si un hombre sentenciado por hacer un negociado con una familia que angustiada le da el dinero para salvar a su pariente puede cuidar los medicamentos, los contratos de medicamentos y las donaciones que este país va a necesitar. Vamos a ver ahora un poquito qué cosa es el Opus Dei, un poquito, nada más. Pero el campo de la salud ha sido para el Opus Dei un campo que les ha interesado mucho. La salud, la educación, esos campos les han interesado mucho y han hecho un gran negocio. La prelatura personal de la Santa Cruz y Opus Dei, conocida simplemente como Opus Dei, es una jurisdicción de alcance mundial perteneciente a la Iglesia Católica. Fue fundada el 2 de octubre de 1928 por José María Escrivá de Balaguer, sacerdote español canonizado en 2002 por Juan Pablo II. Fue erigida como prelatura personal el 28 de noviembre del 1982. Vamos a ver una cosa que me interesa. Generalidades. Las prelaturas personales se regulan en los artículos, bueno, esto no nos interesa tanto. El patrimonio de la prelatura estaba estimado en el 2005 en alrededor de 2.800 millones de dólares estadounidenses, según un estudio de John Allen, cifra que también se encuentra en otras referencias. El Opus Dei ha recibido reconocimiento y apoyo de los papas, de diversas autoridades católicas y de otras personalidades. El Opus Dei es la extrema derecha de la Iglesia Católica. Ese es el ministro de Salud que tenemos. Es muy, pero muy grave lo que ha pasado ayer. Hemos ido de Guatemala a Guatepeor multiplicado por 10. El gobierno de Yanine Áñez está configurando mucho más claramente cada día su perfil. Y con la crisis sanitaria, lo que está haciendo es aprovechando para desplegar su perfil fascista con mayor impunidad. Lo que a mí me sorprende es que todos los medios de comunicación han dado 4 referencias del doctor Marcelo Navajas. Que es neumólogo, que es especializado en Francia. Nadie ha hecho referencia a de dónde viene, que nada de lo que yo les acabo de decir ha salido absolutamente en ningún medio de comunicación. Y todo eso yo lo considero súper grave. Francamente, cada día me ratifico mucho más en la necesidad urgente de preparar
un cuarto hospitalario en nuestras casas, de prepararnos para la atención domiciliaria del coronavirus, de prepararnos para la atención extrafarmacológica del coronavirus. Se los digo en serio. Esto que está sucediendo es muy, muy grave. Y cuestiono profundamente a Carlos Mesa, que sabe muy bien quién es Marcelo Navajas y de dónde viene, de no ser capaz de hacer una crítica clara. O en realidad son lo mismo. Y aquí se tapan unos a otros. Vámonos a la música con esta canción hermosa que hace referencia a una niña campesina que no accede a que el médico cure a su madre. Cocina, lava, sacude y hace manta.